Entre 1789 y 1699 logramos observar cómo el tercer Estado francés logró imponer su búsqueda de un modelo social más justo. Además, la sobreimposición de impuestos de una reforma tributaria generó más descontento dentro de la población, y a esto le debemos agregar el sobreendeudamiento del Estado francés, representado por el clero y la nobleza a razón de la guerra y la independencia de Estados Unidos. Como consecuencia de la revolución, los valores alcanzados fueron la igualdad, la fraternidad y la libertad. Estos valores son representativos de las democracias actuales. Después de la Revolución Francesa llegó Napoleón Bonaparte, quien permitiría el surgimiento del Imperio francés y que tenía la ambición de controlar toda Europa. Tras estas conquistas estaba la intención de otorgar o imponer valores franceses en todos los territorios conquistados. Bueno, para poder responder a la pregunta anterior, vamos a dar respuesta en dos tiempos. Por la primera parte, veremos cómo se desarrollan las conquistas de Napoleón y cómo eran utilizados los valores franceses en estas. Y en la segunda parte, se verá la invasión de Estados Unidos actual con la misma propaganda bajo un esquema supranacional como es la ONU y a través de la OTAN. Para comenzar, un poco de contexto sobre lo que fueron las conquistas napoleónicas sobre Europa. Algunos historiadores consideran que la campaña de guerra del Imperio francés comienza en 1799 con la toma del poder por parte de Napoleón Bonaparte. Sin embargo, para otras fuentes, esto comienza en 1803 con la primera invasión de Napoleón al resto de Europa. Durante estas crueles y feroces batallas se dieron muchos crímenes de guerra, los cuales serían considerados para hoy como asesinatos, violaciones y demás infracciones sobre la legislación actual sobre los derechos humanos. Sin embargo, para la época estos no existían. Fue una campaña feroz en donde se vio todo tipo de muertes y de destrucción, tanto en población civil como en los mismos oponentes al imperio francés, como lo fueron los ingleses y los holandeses. Durante este periodo se dieron crueles batallas, en las cuales perecieron miles de ciudadanos franceses y del resto de Europa. Sin embargo, haciendo una pequeña relación con lo que fueron las invasiones de Estados Unidos a Medio Oriente, se puede afirmar que lo que en principio buscaba el imperio napoleónico era imponer los principios de libertad, igualdad y fraternidad sobre el resto de Europa, los mismos principios que lo llevaron a su propia revolución. Y en una segunda parte se van a analizar las invasiones estadounidenses. Para comenzar, se va a observar con detenimiento los diferentes discursos generados a través del tiempo por el gobierno estadounidense, en los cuales se justifican las intervenciones militares gracias a la protección de la libertad de la población de la región en cuestión. Este tipo de oratoria se ha visto desde hace tiempo, como se observa en la rueda de prensa del presidente George Bush, el 1 de mayo de 2003. Como se puede observar, el máximo líder e imagen del gobierno estadounidense defiende la intervención por medio de sus valores, como lo son la libertad. Otra muestra de esta oratoria es la del presidente George Bush durante la caída de las Torres Gemelas con su enigmático discurso en el techo de un vehículo. En ambos ejemplos se pueden observar la búsqueda de la protección de la economía estadounidense con el pretexto de proteger las democracias ajenas. Sin embargo, esto solo genera más violencia. Todos esos discursos inspiran al receptor y lo llevan a actuar desde una posición que se puede pensar que es justificada. Sin embargo, como se va a demostrar, estos discursos solo generan brutalización de la guerra con efectos desastrosos a nivel social. Por lo tanto, ahora se verá como la OTAN es un móvil de violencia con fines específicos estadounidenses. Para ilustrar esta afirmación, se va a tomar el caso de la primavera árabe en la cual Estados Unidos hizo una intervención militar en Libia, en donde pues, la OTAN solo acentuó el conflicto armado y por lo tanto los rebeldes decidieron tomar las armas y seguir con la guerra civil. Además, cabe recalcar que Gaddafi tenía la intención de reformar la constitución política, volviéndola más flexible. Sin embargo, la OTAN solo generó que no se pudiera llegar a una salida negociada. Todo esto violando la resolución de 1973, ya que las potencias mundiales y por lo tanto la OTAN se volverían el brazo derecho de los rebeldes gracias a su legitimación mediante el respaldo diplomático y político. Además del envío de asesores militares para armar, entrenar, organizar, planificar y dirigir a los rebeldes. Lo que seguiría sería aún más preocupante, y es que debido a una transición inestable, los grupos yihadistas deslegitimaron el gobierno de transición apoyado por Occidente. En 2004 se llegó al acuerdo del Saif al-Islam, en el cual el gobierno libio logró una reconciliación con los movimientos opositores como lo era la hermandad musulmana. También se logró una tregua con el grupo islámico de combate libio. Estas alianzas auguraban la estabilidad del país. Sin embargo, el estallido de la primavera y la intervención de la OTAN generó una desestructuración de las instituciones y los yihadistas tuvieron ventaja para volver a Libia y poder expandir su idea. Todos estos sucesos
tienen un claro parecido con la Revolución Francesa y cómo lo que comenzó como una revolución para el pueblo francés terminó siendo en la época de la Terror. En este proceso, es viable resaltar un hecho que ejemplifica cómo progresivamente se otorgó el cambio de postura de Estados Unidos dentro del sistema universal. Este lineamiento de política exterior buscaba proteger el hemisferio occidental, con la ayuda del Reino Unido, de la viable mediación de potencias europeas como España o Francia. La ideología Monroe refleja con claridad el paulatino cambio de postura de Estados Unidos en el sistema mundial, al pasar de ser un territorio dependiente de habilidades navales de Reino Unido para proteger sus intereses a un territorio con habilidades propias para establecer dinámicas mundiales y proyectar poder y proteger sus intereses a grado regional. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos deja atrás su política de aislacionismo con respecto a los asuntos de Europa y se lanza a un internacionalismo decidido, no externo, de críticas internas y externas, que se verá reflejado en su política exterior. De esta forma, vemos el territorio de un entorno de bipolaridad jugar un papel determinante en los asuntos mundiales por medio de su política exterior, en la que se mezclan los valores estadounidenses con la herencia de idealismo de Wilson y los planteamientos del realismo tradicional de Morgenthau. Tras el fin de la Guerra Gélida, las administraciones de Clinton y Bush hijo harían, a partir de diferentes posiciones, llevar a cabo una política exterior. Una vez ocurrida la tragedia del 11 de septiembre de 2001, el discurso de Bush, en un intento de ofrecer una forma determinada al oponente y un deseo de ofrecer paz a la crítica pública que exigía conocer la cara del atacante, en su discurso del 15 de septiembre de 2001 plantea que el problema que se avecinaba era un problema con adversarios que se creían invisibles. No obstante, disponía de todos sus recursos para lo que iba a ser un ataque preventivo a partir de todos los frentes. Del mismo modo, se observaba en Bush un discurso incongruente que tiende a ocultar sus verdaderos motivos en los cuales se le atribuyeron al oponente. Justamente en el discurso del 15 de marzo de 2003, titulado Último aviso a Saddam Hussein, Bush representa a Hussein como un personaje que se descubre entre los dictadores más crueles de la historia y que está armado con las armas más temibles del mundo, donde irónicamente minimiza sus ocupaciones colocándolas en las actividades negativas. Discursos como el de George Bush sirvieron para que otros territorios tomaran de excusa las amenazas del terrorismo y emplearan una retórica guerrista. Es claro que detrás de cada retórica de pánico se mueve una infinidad de intereses de índole económico y político. Después de haber observado la importancia de las guerras napoleónicas, todas las consecuencias sociales que éstas trajeron, y lo que pasó en los territorios conquistados por el emperador francés Napoleón Bonaparte, encontramos la relación expresa entre este tipo de imperio y el imperio estadounidense. Podríamos catalogarlo como un imperio después de lo que hemos expuesto en este video. Nos dimos cuenta de la relación directa entre el imperio francés y el imperio estadounidense, ya que se demuestra que estos querían llevar sus ideales a los territorios conquistados. En el ejemplo francés era libertad, igualdad y fraternidad. Trataban de expandir esos ideales dentro de los territorios, al igual que el imperio estadounidense. Lo vimos en el claro ejemplo de la invasión a Irak. Ellos trataban de defender sus ideales de libertad, ideales basados desde Lincoln, para llevarlo a territorios extraños o extranjeros, tales como lo es Irak, expandir sus ideas de libertad en el Medio Oriente, basados en diversas situaciones que pueden ser hipotéticas, como se demostró últimamente, de la famosa campaña armamentística de Irak con armas de destrucción masiva, y en eso se basaron para poder llevar sus ideales hacia estos territorios. Vemos como el